El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes. En los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén era el centro de la vida del país. Pero no era solo una iglesia grande, usando palabras nuestras. Era el centro de todo el poder político, religioso y económico. Todo pasaba por el templo. Tenía miles de empleados. En los evangelios aparece una figura llamada el sumo sacerdote que se encontraba al frente de todo el movimiento del templo. En los evangelios y en el Antiguo Testamento también, porque era una institución propia del pueblo judío. Fíjese que en los momentos previos al asesinato de Jesús aparecen dos de ellos, Anás y Caifás, que además de sumos sacerdotes eran parientes, suegro y yerno. Era un cargo muy politizado y con un enorme poder. Eso provocó intrigas y luchas para conseguirlo, y hasta muertes. Hubo quienes compraron ese cargo con dinero, porque era un cargo muy deseado, sobre todo por las familias poderosas. Todo llevaba a un gran descrédito de los personajes que lo ocuparon, aunque la gente tenía un gran respeto por el sumo sacerdocio, por la institución. Algunas curiosidades. Era el único que entraba en el lugar más santo del templo y lo hacía solo una vez al año. Tenía obligaciones de tipo religioso que en general estaban vinculadas al culto. Por ejemplo, tenía que pagar el novillo que se inmolaba el día de la expiación. Además tenía que ser puro de origen, de sangre judía. No podía casarse con una mujer viuda o divorciada o prostituta. Hay que decir también que en los tiempos anteriores a Jesús perdieron mucho de su poder porque en esa época el poder pasaba por el rey Herodes. O sea, era una lucha de poderes entre el rey y el sumo sacerdote. En la parábola del buen samaritano que cuenta Jesús, hay dos que pasan de largo ante el hombre que está asaltado y medio muerto y tirado en el camino. Uno es un levita y otro es un sacerdote. Uno se pregunta por qué Jesús los pone en ese lugar. Pasa que debajo del sumo sacerdote había varias categorías de personas, llamadas también sacerdotes, que desempeñaban distintas funciones en el complicado y difícil culto del templo. Todos ellos eran en general personas más simples, personas del pueblo, diríamos, que tenían sus turnos de trabajo y sus oficios correspondientes. Su gran preocupación era cumplir la ley religiosa hasta en sus últimos detalles. Tal vez por eso Jesús lo coloca como estando más preocupado de lo que debía hacer en el templo que de ayudar al hombre asaltado y medio muerto. Todos ellos, el sumo sacerdote y los sacerdotes subalternos, formaban una especie de aristocracia religiosa, sobre todo vinculada al templo y en la ciudad de Jerusalén. En Nazaret, por ejemplo, no había un templo, había una sinagoga. En Cafarnaún tampoco había un templo, había una sinagoga. ¿Se acuerda que uno de las autoridades de la sinagoga, que se llamaba Jairo y que tenía a su hijita enferma, le fue a pedir a Jesús que le curara a la hija? Es decir, en la sinagoga no había sacrificios de animales. Por eso no existía el cargo de sacerdote. Ese culto, el culto de la sinagoga, se hacía alrededor de la Escritura, donde se leían principalmente los libros de los profetas. Podríamos preguntarnos, ¿Jesús tuvo algo que ver con esta élite, con esta casta religiosa? Bueno, yo creo que poco y nada. Jesús no era sacerdote, era un laico, que participaba los sábados en la sinagoga, eso sí, pero que participaba como cualquier otro vecino del pueblo. ¿Estamos?